Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 4. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a esta nueva emisión de Alquimia Personal. Me encanta que te tomes el tiempo de tener esta reunión conmigo para que tratemos estos temas de crecimiento y de transformación personal. Y hoy vamos a hablar del propósito de la crisis. Como sabes, me puedes encontrar en hola@alquimiapersonal.com, es alquimia con K, o me puedes escribir directamente en Instagram. Estoy bajo Marcela HEDE en Instagram, que con mucho gusto te respondo. Dentro del propósito de la crisis que vamos a hablar hoy, vamos a tocar 5 puntos importantes. Primero, pues, ¿qué es la crisis? ¿Cómo la defino? ¿Y cómo podemos ver que estamos en una crisis? ¿Cómo sabemos? Segundo, ¿qué es el sufrimiento y por qué el sufrimiento hace parte de la crisis? Tercero, la importancia de saber dos leyes muy, yo diría que claves, porque las aprendí a través de vivir diferentes momentos de crisis y me ayudaron mucho cuando los estaba pasando, estos momentos de crisis, conocer estas dos leyes, la de la vibración y la de los ciclos. Cuarto, vamos a hablar de cómo podemos mitigar una crisis y quinto, pues cuál es esta enseñanza de la crisis. Así que comencemos. ¿Qué es una crisis? ¿Te acuerdas que la vez pasada te había contado la historia de haber llegado a los Estados Unidos, que esa fue una de las crisis más grandes que yo tuve y que en esta crisis me tocó muy difícil, pues porque no tenía un mundo conocido alrededor, todo era nuevo y no tenía, como quien dice, ese sistema de apoyo al que estaba acostumbrado. Entonces aquí va una de las cosas más importantes que yo identifiqué y que he identificado a través de las diferentes crisis que he vivido, y es que cuando estamos en crisis perdemos el control sobre el mundo que conocemos. En ese momento, pues yo no lo sabía. Para mí era simplemente vivir el día a día en aquella situación y, como te había contado, pasar, por ejemplo, de tener que ir a un centro de salud en el cual yo no tenía ningún seguro para pagar o estaba afiliada a un sistema y venir de una situación tan distinta donde yo tenía el seguro de salud, todo cubierto, una vida buena, a llegar acá con esta diferencia y no tener ni siquiera la familia, el apoyo que uno necesita. Esto me puso completamente en una situación de pérdida de control sobre el mundo que yo ya conocía. Entonces, esta es la primera parte de lo que es la crisis. No hay control, te sientes como a la deriva. Y esta crisis es lo que da la apertura a experimentar una vibración diferente de la que llevamos o de la que estábamos viviendo con el propósito de avanzar en cuanto a la conciencia. Pero como te digo, en esta vez yo no lo entendí, o en las veces pasadas que siguieron no lo entendía. Apenas hasta hace unos años he comprendido qué quiere decir la crisis y qué es una crisis. La crisis en este momento yo la veo como abrir el alma para experimentar una situación diferente. Pero me vas a decir, sí, claro, eso es una situación diferente, estamos teniendo problemas, yo eso lo comprendo. La clave acá está en la vibración, porque ya la física cuántica nos ha hablado de lo que es la vibración y que todo en este mundo vibra, aún lo que vemos quieto está vibrando. ¿Qué pasa? Que cuando emitimos esta vibración, esto es diferente a la vibración que quisiéramos estar expresando, es decir, una vibración que es más alta, sentirnos bien, obviamente cambia nuestro proceso de vibración y cuando estamos en crisis, como perdemos el control, entra el miedo. Cada que entre el miedo en nuestra vida, la vibración va a bajar. Y esto lo vamos a tratar un poquito más adelante cuando expliquemos lo de la vibración y los ciclos. Pero en rasgos generales,
Cuando estás en crisis, esta vibración es diferente a la que normalmente llevas cuando estás teniendo un momento bueno o viviendo una vida equilibrada. Dentro de la crisis, lo que sí te aseguro es que hay que tener fortaleza porque vas a lo desconocido. Y entonces aquí entramos otra vez con el famoso miedo. Cuando no sabemos cuál es la respuesta, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, cuando no sabemos qué nos vamos a encontrar o qué está detrás del velo que vamos a pasar en este momento, el miedo se apodera de nosotros, no confiamos, no nos sentimos tranquilos y en este momento empieza la necesidad de la fortaleza o el coraje para comprender, no solo comprender, para recordar que pase lo que pase, esa experiencia de lo desconocido nos va a cambiar dependiendo de cómo la enfrentemos. Si dejamos que el miedo se apodere de nosotros y no confiamos, entonces la situación va a ser todavía más difícil. Entonces aquí ya podemos definir la crisis como una pérdida de control, donde realmente nos abrimos a experimentar una vibración diferente de la que llevamos para avanzar en conciencia y que ya sabemos que vamos a necesitar fortaleza para vivir esa experiencia a lo desconocido. Luego de saber esto, digamos que estás pasando por un momento puede ser de desesperación, puedes que hayas perdido un ser querido o que estés cambiando de trabajo, puede ser que también se inicie una crisis por una pérdida de una relación, puede ser que sea por una pelea o porque sea una situación económica. Todas estas son puntos que, como siempre, van a tener la oportunidad de llevarte a una situación de crisis y todo depende de cómo lo experimentes. Ahora, si vemos que la crisis siempre tiene una característica, ya sabemos cuál es. Cuando yo estaba en esa situación de cambiar de país, sufrí mucho, pero lo interesante era que era una situación mezclada con sufrimiento y con momentos de mucha alegría, porque fue precisamente en esa situación de crisis, cuando sufrí y me tocó vivir lo más difícil, cuando me di cuenta que había conocido una de las personas más bellas en mi vida y estaba creando una nueva vida completamente diferente para mí. Y aunque fue doloroso, también fue muy, muy gratificante. Entonces, te das cuenta que aunque el sufrimiento haga parte de la crisis, este momento de crisis siempre lleva generalmente a este momento de reconocer algo bueno, de sacar algo bueno de esta situación y de un momento mucho mejor. Lo que pasa es que nos olvidamos de confiar. Entonces, con la necesidad de control, al que no confía, pase lo que pase, todo estará dándose más difícil. A ver, no nos olvidemos de algo. Pase, lo que tiene que darse se da. Y muchas veces no está bajo nuestro control. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tenemos ese sentimiento de control y poder cambiar lo que va a pasar, entonces nos aferramos a lo que conocemos, esto nos hace sentir mal, nos genera vibraciones bajas, nos empezamos a sentir solos, no acompañados, la energía nos abandona del cuerpo, nuestro campo aural, o sea, el aura que tenemos, empieza a afectarse y contamos con mucho menos energía. Entonces aquí es donde hay que poner atención. Y como te digo, yo esto no lo supe sino hasta después de mucho tiempo. Si no, hubiera enfrentado mis momentos de crisis de una manera muy distinta. Entonces, ya sabiendo que el sufrimiento hace parte de la crisis, lo que hay que mirar más profundamente es que la seguridad es una ilusión. No hay seguridad de nada. Solamente hasta el momento no conozco a nadie que no se haya muerto. La seguridad es la muerte, que todos nos vamos a morir. Entonces yo diría que esa ilusión de seguridad es para tratar de concentrar ese control, para mantener lo que creemos que es el equilibrio o el orden. Pero la realidad es esta: todo se mueve. Muéstrame una cosa en el universo que esté constante. Eso no existe.
Y esta necesidad de cambio constante, de movimiento y de expresión es simplemente una manifestación de la energía suprema que viene a través de nosotros para expresarse de una manera mucho más bella, diferente, que al mismo tiempo nos está ayudando a mover de un nivel a otro. Cuando estás viviendo esa situación de crisis, es muy difícil que esto lo veas, porque te estás sintiendo mal. Pero conocer esto que te estoy contando hoy te va a ayudar en los momentos de crisis, porque ya una vez que los reconoces, ya vas a entender que ese sufrimiento lo puedes manejar de una manera diferente y que puedes aprender a confiar. Y así la situación y el problema o ese momento no se te va a hacer tan difícil. Ahora hablemos un poco de lo que a mí me ha ayudado cantidades y a otras personas que conozco con respecto a cuando estamos en estos momentos de crisis. Hay dos cosas que son muy, muy importantes, que son las dos leyes que hacen parte de las 7 leyes completas de las cuales se conocen desde los antiguos. Y estas dos leyes son la ley de la vibración y la ley de los ciclos. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué relación tiene esto con el propósito de la crisis? Entendamos primero qué es la vibración. La vibración es simplemente que todo se mueve. Todo constantemente se mueve. Digamos que tú estás sentado en la mesa del comedor y en ese momento estás viendo un frutero al frente tuyo que tiene una manzana y una banana. Tú crees que esa mesa está quieta y que ese frutero está quieto y que no se está moviendo. Pero resulta que los 5 sentidos que tienes no tienen la capacidad de mostrarte que eso también está en vibración. Lo que sucede es que está en una vibración muy baja y por eso tus sentidos lo perciben como si no se estuviera moviendo. Pero esta no es la realidad. La realidad es que hasta el punto más infinitesimal de tu ser, no tu ser, pero de tu cuerpo, si lo ves con un microscopio de electrones, te vas a dar cuenta de que somos energía. Y la energía se mueve ¿cómo? Vibrando. Entonces todo se mueve y todo vibra. Y si esto es cierto, solo reconoceremos una parte pequeña de lo que realmente está sucediendo en nuestro universo. Entonces, cuando tú estás en un momento de crisis, estás tan centrado en lo que estás viviendo, en esa depresión, en esa pérdida del ser querido o en ese momento difícil como el que yo estaba viviendo de cambio de país, que no vamos a reconocer sino esa realidad pequeña que está alrededor de nosotros. Y resulta que alrededor de nosotros siempre existe un campo mucho mayor y un campo que es infinito, que contiene todas las soluciones. Así te suene esto muy extraño. Ese campo nos rodea y es como se llama en inglés the field. Y este campo tiene todas las respuestas para todo lo que estamos atravesando en un momento específico de nuestra vida, porque a la hora de la verdad no existe sino ese presente. Lo que pasa es que cuando estamos en ese momento de crisis, no reconocemos que todo está vibrando y que alrededor están nuestras respuestas o lo que estamos necesitando. Pero ¿por qué es importante que entendamos esto de la vibración? Porque nosotros sí tenemos control sobre nuestra vibración y aquí viene la clave. Cuando tú reconoces este momento difícil y te das cuenta que pase lo que pase, tú no vas a bajar tu vibración, entonces estarás accesando posibilidades mucho más positivas que si te hubieras dejado bajar la vibración, sentirte mucho más, digamos, triste, abandonado, solo, porque esto te va a poner al frente de oportunidades que vibran a ese mismo nivel en el que tú estás en ese momento. Esto es una clave importantísima que te permite tener, aunque sea un poquitín de control, aunque yo sé que el control completamente no se puede dar,
pero sí al menos tratar de organizar un poquito lo que puedas sentir para atraer hacia ti esas oportunidades, esos sentimientos, esas situaciones diferentes. Por eso la vibración es tan importante. Algo sí te puedo decir y es que nunca hay control completo sobre las cosas, porque cuando encarnamos acá, pues tomamos la decisión de vivir situaciones, procesos y experiencias precisamente desconociendo para poder ir, como quien dice, en parte a la ciega y poder aprender a manejar precisamente nuestra vibración para poder ser co-creadores y así atraer o manifestar lo que deseamos desde ese punto de vibración más alta. ¿Qué tal? Esto me tomó tiempo, pero mucho tiempo en comprenderlo. Entonces, la persona que se está sintiendo muy mal, la persona que está, como decía la vez pasada, en el hoyo, va a decir, pero uno como se está sintiendo de mal, ¿cómo va a hacer para sentirse bien y no dejar que la vibración se baje? Y esto lo hablaremos un poquito más al final, cuando lleguemos a cómo tratar la crisis. Pero sí hay maneras de hacerlo, aunque no completamente, sí hay maneras de hacerlo. Dentro de esto también está importante reconocer que existen ciclos. Y si te acuerdas, yo siempre he sugerido que cojas una pieza de papel y que mires cuáles han sido los ciclos en tu vida. Para muchas personas son ciclos de 7 años, para otras son de 9 años. Generalmente se dice que hay ciclos de 7 a 9 años, para otros pueden ser más cortos. Lo que sí puedo compartir contigo es que cuando tú empiezas a graficar ciertas cosas en tu vida y episodios importantes, te vas a dar cuenta que existen esos ciclos. Y esto te va a ayudar a comprender de que no siempre estamos en las buenas, sino que estamos en las buenas, en las regulares, en las menos buenas. Así que todo viene y va, está arriba y abajo. O sea, pretender estar siempre bien, con la vida perfecta, la casa, los 2 niños, la hipoteca paga, que no tengamos problemas, que la salud sea perfecta, es una utopía. Y es parte, aquí vuelvo con el mismo cuento, es parte de ese proceso de encarnación que vivimos acá a vivir, que vinimos acá a experimentar. Entonces ya cuando sabes que todo vibra y estas son tus maneras de comprender estas situaciones de crisis a través de manejar la vibración y de comprender los ciclos, entonces ya las oportunidades se te abren mucho más. Cuando tú eres consciente de tu vibra, sabes a qué puedes acceder. Y como te decía, esta es la clave importantísima. Si tú te mueves rápido, o sea, si estás vibrando alto, verás cosas que los sentidos normales no te pueden dar. Aquí estamos hablando cuando tú ya eres capaz de pronto de manejar un poco más lo que piensas, te das cuenta de que lo que se llama en inglés el monkey mind o la mente de mico o de monito está hablando y diciéndote cosas que no puedes, que no eres capaz, que esto es muy duro, que porque a mí, que esto es muy difícil. Cuando aprendes a manejar esa mente, estás aprendiendo a organizar tu vibra. Y allí es cuando puedes, si la mantienes alta, acceder a oportunidades y situaciones mucho mejores. Ahora, si te dejas bajar la vibra y estás muy lento, verás emociones muy intensas de los 2 espectros. O sea, o muy buenas o muy regulares. Te mantienes como en un vaivén y como en una situación muy difícil. O sea que ya como vemos, la vibración es como quien dice la velocidad de tu conciencia. Todo completo en un solo aquí y ahora. Por eso es que dicen que no existe el pasado ni el futuro, porque a la hora de la verdad, a medida que yo estoy hablando, esto se está convirtiendo en el pasado y el presente es a medida que va llegando, pero en este momento siempre es presente. Todo ocurre aquí en este momento. Ahora, en los estados y en la velocidad, se nos dan los diferentes escenarios, como te estaba diciendo. Y allí es cuando accesamos a las experiencias que queremos vivir y allí aprendemos a avanzar evolutivamente.
Yo sé que una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo, pero sí es posible vivir cuando comprendemos que los ciclos y la vibración en parte están bajo nuestro control. Ahora, vamos a pasar a la parte de cómo podemos mitigar esta sensación de sufrimiento y de vivir en la parte difícil de lo que es un proceso pues, de noche oscura del alma, o no solo eso, sino un proceso de crisis. Vamos a comprender que existen ciclos en la vida, como ya había visto, y que esta es una ley y que todo vibraba. Aparte de eso, que es bien importante, hay que soltar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que dejar ir el control. ¿Por qué? Porque cuando nos aferramos a controlar y las cosas no se dan como queremos, y esto es lo que generalmente sucede en sensaciones de crisis, nos causa dolor y nos dará aún más dolor ser inflexibles. Por eso, tratar cuando estamos en una situación difícil de dejar ir y de, como quien dice, fluir, como se dice, aunque nos parezca muy difícil y aunque estemos pensando con la mente racional, pero entonces como yo estoy a cargo de solucionar mi vida, de solucionar mis problemas, yo tengo que encontrar la manera de salir de esta. De pronto allí es una manera muy difícil de enfrentar la situación de crisis y lo que estamos haciendo es dando pura resistencia. Lo que yo recomendaría es aprender a vivir en movimiento, porque el todo siempre fluye e implica movimiento. No quiere decir que te tires a vivir la situación de crisis porque allí estás bajando la vibra, pero sí quiere decir que estés abierto a las posibilidades y oportunidades que el universo nos está brindando. Dejar ir el control, comprender que no siempre tenemos que estar encima de todo y haciendo lo que creemos que es lo que tiene que pasar. Quiere decir que comprendamos que hay oportunidades a manera que manejemos nuestra vibra y que comprendamos que los ciclos hacen parte de esto y que parte del sufrimiento es el dolor, pero que cuando confiamos y sabemos con certeza que también este ciclo va a pasar y va a llegar a una oportunidad mejor, entonces nos tranquilizamos y que todo se va a dar como se tiene que dar. Comprender que las cosas son como son no es sencillo, porque siempre queremos que sean mejores. Es más, cada vez que nosotros pasamos una crisis y nos acercamos a un momento mejor, yo te aseguro que queremos pasar inmediatamente a otro momento mucho mejor y de pronto más alto. Está, yo creo que dentro de la naturaleza humana, sentir que queremos más, o mejorar, sentirnos mejor, vivir mejor, experimentar situaciones mejores. Y esto está bien. En parte, yo no me identifico mucho con lo que decía Buda, que es que la clave del sufrimiento era el deseo. A mí me parece que desear es una parte muy normal del ser humano. Todo depende cómo manejamos ese sentimiento de deseo o esos sueños que tenemos. Creo que la parte difícil no es el desear. La parte difícil es cómo mantenemos esa vibra en el momento en que estamos deseando, aun si las cosas no se presentan como nosotros quisiéramos que se presentaran. Entonces, ¿cuál es la enseñanza realmente de las crisis? ¿Para qué pasamos por crisis? Porque nos guste o no, cada vez que salimos de una, yo te aseguro que vas a vivir un momento bueno y ya llega otra, más suave o más fuerte, pero ahí va a llegar, porque es que no hay quien se salve de unas situaciones de crisis. Lo que pasa es que cuando las vemos que le suceden a los otros, pensamos que no son tan difíciles o estas personas no lo comparten y desde afuera vemos que de pronto los demás tienen una vida más fácil. Entonces, ¿cuál es la verdadera enseñanza de una situación de crisis? ¿Para qué pasamos por estas crisis? Yo creo que hay 3 puntos bien claros después de haber pasado por crisis que yo puedo reconocer y que espero que tú al examinar tus crisis también puedas identificar. El primero es que las crisis nos ayudan a ser inmensamente flexibles.
si aprendemos de ellas cada vez. Quiero decir que cuando estamos por una crisis, somos muy rígidos y ahí es cuando, como decía, sufrimos mucho más. Pero si aprendemos a ser flexibles, esa rigidez en cuanto a creencias, en cuanto a lo que vivimos, en cuanto a lo que tenemos que tener, al tipo de trabajo y a las relaciones, nos llevan a examinarnos. Si aprendemos a volvernos más flexibles, entonces las crisis de verdad nos van a enseñar a dejar ir, enseñar a abrir el alma para recibir y enseñar a ser más fluidos con lo que venga del universo. Lo segundo es que aún las crisis lleven al sufrimiento. Lo más importante es que cuando llegamos a ese punto de que las cosas ya no tienen sentido, de ¿por qué estoy haciendo esto? Porque eso es lo primero que aparece. Lo que va a suceder es que las crisis, si aprendes a manejarla, puedes cambiar el por qué por el para qué. Porque cuando tratamos de responder el por qué, no vamos a encontrar mucho sentido. El por qué de la crisis es muy simple. Vamos a evolucionar. ¿Por qué las pasamos? Porque es un momento de evolución, consciente o inconscientemente. Lo importante es descubrir el para qué, porque allí está la enseñanza más precisa que te va a ayudar a mantenerla como una herramienta para la próxima situación que se te presente. Y la tercera ventaja o enseñanza de la situación de crisis es que realmente aprendes a evolucionar más fluidamente. Ya la primera crisis fue bien difícil. La segunda también es difícil, pero ya uno ha aprendido a coger herramientas. La tercera seguramente ya no va a ser tan difícil, porque esta situación de crisis te prepara para crear un nuevo estado en tu vida, para que al final esa situación que elegiste consciente o inconscientemente te lleve a un plano más alto. ¿Qué vimos? Vimos 5 cosas importantes. Primero, ¿qué es realmente una crisis? ¿Por qué se presenta? Segundo, ¿qué es el sufrimiento y por qué acompaña todas las crisis que vivimos? ¿Cómo mitigarlo también? Tercero, la importancia de entender las 2 leyes, esta de la vibración y la de los ciclos, que hacen mucha parte de lo que es el punto de crisis. Cuarto, ¿cómo podemos mitigar esta situación de crisis? Y quinto, ¿cuáles son las enseñanzas de los momentos de crisis? Si te gustó este episodio, cuéntame. Me puedes encontrar, como te digo, en Instagram bajo Marcela HEDE. Cuéntame cómo te pareció el episodio, qué momentos de crisis has tenido y cómo los has superado. Nos vemos entonces, espero que vengas la próxima semana que estaré con un nuevo episodio de Alquimia Personal.